el narcotráfico, la justicia y la política en Rosario. En un ratito vamos a hablar con la doctora Natalia Bolosín. Gracias, Natalia, que se suma al panel, y es un gusto poder estar hablando con ella de otra y otros temas. También vamos a hablar del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y la marcha que está prevista para el día de hoy. Con Javier Calvo vamos a hablar también de qué está pasando en la interna feroz del oficialismo y el factor Milei, cómo juega el factor Milei. Está también Facundo Nejansky, en un ratito vamos a estar hablando con él, qué están diciendo las últimas encuestas y qué está pasando dentro del gobierno con el tema de la candidatura de Alberto Fernández. Pero quiero empezar justamente enganchando lo que es una situación verdaderamente en escalada de la interna del oficialismo, en un escenario económico muy complejo y en el cual obviamente no ayuda para nada que de nuevo haya ya una batalla final entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense lo que dijo ayer Cristina en un acto donde no estaba prevista su participación, en homenaje a la Asamblea de Plaza de Mayo en el Senado, y apareció Cristina y dijo: en off se dicen barbaridades que después se niegan. ¿Y a qué se refería Cristina? Ahora van a ver, era en otro contexto, estaba hablando de una nota de un economista de la oposición, pero esta frase que implicó aplausos de la audiencia, que era audiencia fundamentalmente de kirchnerismo duro, o cristinismo, es una respuesta inequívoca a el off, o en realidad el chat que publica el periodista Roberto Navarro del Destape, un medio muy alineado con el oficialismo, el fin de semana, en el cual hay textuales de Alberto Fernández, y entre otras cosas, Alberto Fernández dice que él tiene que mantener su candidatura a presidente y que quiere una interna contra un candidato de Cristina, y si le gana a ese candidato de Cristina, termina con 20 años de kirchnerismo y tal vez puede ganar además la elección. Pero lo primero es que termina con 20 años de kirchnerismo. Esto ha generado verdaderamente un revuelo político enorme dentro del oficialismo, y lo que quiero resaltar es un poco la irresponsabilidad, que ustedes dirán, pero estás contando algo obvio, porque esta irresponsabilidad ya la hemos visto en los últimos 3 años en la gestión de doble comando del gobierno, ¿no? Donde están peleándose en la cabina del piloto los dos principales pilotos justamente, o conductores de la nave. Pero además, ¿qué puede significar en los próximos meses desde el punto de vista económico? Fíjate lo que decía Cristina ayer en el Senado. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas, no fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, en un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee 2 o 3 veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Por ahí hay 2 cosas. Cristina está hablando de una nota del expresidente del Banco Central en la época de Macri, Federico Stussener, que publica en el diario Perfil una nota que la verdad que es impactante, sobre todo porque Federico Stussener es alguien que uno puede decir cualquier cosa, estar de acuerdo o no, pero es alguien muy inteligente y no demuestra demasiada inteligencia escribiendo lo que escribió.
¿no? Sobre todo, además, alguien que tiene una ideología más liberal, de respeto a la propiedad privada, a los derechos, a las libertades, y como ahí decía Cristina, cuenta un diálogo que tuvo en 2015 con Roberto Dromi, el ex ministro de Obras Públicas de Menem, y además el mentor de todo el organigrama jurídico de las privatizaciones, en el cual le dice Dromi que lo primero que habría que hacer es avanzar sobre los medios de comunicación del kirchnerismo, expropiar C5N. Algo que obviamente en ninguna democracia es admisible, digamos. Puede haber a través de la justicia distintos procesos judiciales, pero no es admisible que un gobierno expropie, no es admisible, digamos, que si continúa el kirchnerismo pueda expropiar un medio de la oposición, y de hecho no lo ha hecho. Son cuestiones más de un Estado totalitario, ¿no? Más al estilo Putin, o más al estilo Cuba o Nicaragua, pero no de países con democracias robustas. Y Sturzenegger, creo yo, que termina concluyendo en la nota de que él cree que efectivamente hay que avanzar y demoler a la oposición y terminar con la grieta por demolición para poder imponer lo que él cree que son ideas económicas, que son discutibles, digamos que además está bueno que todos tengan ideas económicas distintas, pero el tema es cómo se avanza con eso dentro de una democracia y creo que termina muy mal, digamos, planteando una cuestión más totalitaria, ¿no? Que además es impracticable en una democracia como la Argentina, pero desde el punto de vista ético y moral es totalmente contradictorio con una ideología, sobre todo una ideología liberal. Pero bueno, de eso estaba hablando Cristina, y en ese contexto, fíjense que los aplausos surgen cuando habla del off, porque en el off se puede decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, y después se desmiente, y ahí todos interpretaron que estaba hablando de el supuesto off que hizo Alberto Fernández en el medio del destape, diciendo que él va a terminar con 20 años de kirchnerismo, ¿no? Son dos cosas distintas, Javier, por eso. Una cosa es la de Sturzenegger, otra cosa es lo que tomaron hoy todos los medios, que es, bueno, Cristina devolviéndole en un mensaje inequívoco a Alberto Fernández de que tomó nota de que Alberto Fernández está diciendo en off, algunos medios y también al establishment económico. Yo conté que hace como 3 o 4 meses que Alberto Fernández viene diciendo: yo soy la garantía para terminar con el kirchnerismo, porque si yo soy candidato, si gano una interna termino con el kirchnerismo, y si pierdo la elección termino con el kirchnerismo lo mismo, porque lo dejo afuera del poder. Pero además con un tema muy delicado entre la guerra entre el presidente y la vicepresidenta, que es la guerra por los off. Esto ya se ha cobrado varias víctimas a lo largo de estos 3 años. Recordemos, el primer vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, salió eyectado del gobierno por la presión del kirchnerismo por el tema de los off the record. El ministro Matías Culfas salió eyectado del gobierno después también de un off con periodistas, con un comunicado en off. Y el último suceso de los off no es solo el de Alberto, sino recientemente el de Guado de Pedro, que también a través de ese vehículo comunicó su insatisfacción por no haber sido invitado a un acto con Lula. Con lo cual, Cristina mete el dedo en la llaga en el medio de un nuevo incendio entre el presidente y la vice, que está llegando otra vez a una ruptura total, como vos decías, Maxi, en el comienzo, de los dos conductores del Frente de Todos, justo cuando estamos en las postrimerías del arranque de la carrera electoral y donde obviamente esta guerra va a impactar en lo económico y en lo electoral. Yo lo que quería hacer como eje en esto es que empieza de nuevo la escalada Alberto Fernández-Cristina, y obviamente en este caso es el presidente el que pone el eje de la escalada, ratificando su candidatura y las PASO y desafiando públicamente a enfrentar a cualquier candidato de Cristina y el kirchnerismo. El presidente, que además en ese off como comentarista dice: bueno, ojalá Sergio la rompa, el ministro de Economía Sergio Massa, pero la tiene difícil. Es decir, como un comentarista de que la inflación se está acelerando, no se está desacelerando, y eso lo deja muy mal parado y fuera de jugada al ministro de Economía. Cuando
yo creo que la preocupación principal del presidente sería conducir un gobierno y administrar hasta el 10 de diciembre y tratar de que efectivamente haya el menor daño posible para la economía, para la gente, para todos. Me parece que tanto Alberto Fernández y también en buena medida Cristina están convencidos de que Sergio Massa ha logrado alejar el escenario de crisis y que está todo el día tomando medidas para que ese escenario de crisis no ocurra y que eso ha posibilitado, si bien no se ha bajado la inflación, sino que se ha acelerado la inflación, de que este año la economía pueda ser peor que el año pasado, con menos crecimiento y tal vez más inflación, pero no espiralización, no crisis, que era el miedo ordenador que había en el oficialismo para tratar de bajar los decibeles, encolumnarse detrás del ministro de Economía y de alguna manera no hacer un ruido político mayor que complique todas las cosas. En ese contexto, fíjense cómo también ayer en el Senado la corean Cristina presidenta. Y en ese coro de 30 segundos, la vicepresidenta sonríe y es esta situación tan extraña, ¿no? Donde por un lado está la denuncia de la proscripción, y por otro lado está el intento de la militancia y la dirigencia kirchnerista de convencerla a Cristina de que sea candidata. Una cosa media paradojal. Está proscripta, pero quieren que sea candidata. Si estuviera proscripta no podría ser candidata. Fíjense ayer lo que sucedió en el Senado. Bueno, ahí están todos, Cristina presidente. Bueno. No los cayó, no cayó la gente, no levantó la manito diciéndoles, no, chicos, no. Hasta Estela Carlotto estaba cantando al lado de ella, Cristina presidenta. Bueno, el tema es así. La situación económica es difícil. Si la interna es fuerte, obviamente todo se complica desde el punto de vista económico. Y si además en esa interna Cristina termina siendo candidata, bueno, digamos que van a ser meses turbulentos desde el punto de vista económico, más allá de que tenga alguna chance de ganar o no. Sobre todo si no está claro cuál es tu camino. Si tu camino es seguir con el tema Fondo Monetario y la actual hoja de ruta, o si Cristina sale ya con una agenda económica propia en medio de la campaña electoral. Hasta ahora Cristina hace todos los gestos, pero está callada en el tema económico, y acompaña